hubo muchas muertes y hubo desaparecidos de ambos lados, pero es mucho antes del 76. O sea, nadie toma el contexto de que todas las guerrillas comienzan en los gobiernos de Perón. Hablemos de memoria histórica completa, que no haya una mirada sesgada, que se hable de la historia completa, de cómo fue que se llegó a ese punto, y además va un poco más allá el proyecto porque también plantea modificar el material que se distribuye en los establecimientos educativos. Bien, bueno, Rebeca, buen día, gracias por atendernos. Quería escuchar y desarrollar un poco más este proyecto de ley de memoria histórica completa, ya que acá en Rafaela estuvo circulando mucho el video de la sesión del otro día, y si bien estamos lejos, creo que tiene mucho peso que una legisladora presente un proyecto tan contundente para modificar algo que estaba muy instalado. Así que si querés, contame de qué se trata, por favor. Bueno, primero me sorprende que haya llegado hasta allá, porque la verdad que no suele pasar de que proyectos que se hacen en el entorno de la legislatura porteña trasciendan, viste, lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. El proyecto este lo que tiene como finalidad es justamente modificar lo que es la ley que creó el Día de la Memoria, porque es una ley que yo planteo en el proyecto que me parece que tiene una mirada totalmente arbitraria y sesgada de lo que fue realmente una de las épocas más oscuras de Argentina. Entonces me parecía que era el momento de presentarlo, tomando como contexto que el año pasado yo había hecho mi primera intervención en la legislatura porteña y de hecho fui la primera legisladora que se animó a hablar sobre este tema, porque la realidad es que nunca se ha planteado desde la vuelta a la democracia que se hable de una historia completa y que se hable también sobre el papel que jugaron las guerrillas en Argentina. Entonces, el año pasado fue solamente una exposición, que esa fue la exposición un poco más controversial, si se quiere, porque, como te digo, nunca ningún legislador se había animado a plantear esta cuestión, entonces también suscitó una cierta violencia por parte del sector del kirchnerismo, que el año pasado me gritaban en la sesión, me decían que era facha, que era una nazi, y este año yo pensé que iba a ser exactamente lo mismo, de hecho estaba preparada para eso y le pedí a mi compañera de banca que transmitiera en vivo en mis redes justamente para tener captado ese momento, pero me sorprendió de que ninguno dijera nada, o sea, escucharon todo lo que yo planteé y sí estaba todo el recinto al tanto del proyecto que presenté, también es como que se sintieron ofendidos porque una legisladora presente un proyecto de esas características. Entonces lo que yo planteo es que yo tengo una mirada afirmacionista y la misma mirada afirmacionista la tiene todo el espacio que yo represento. De hecho, este año Victoria se animó en el Congreso Nacional a también hablar sobre este tema y nosotros decimos que la mirada negacionista la tienen los otros sectores, porque nosotros no estamos invisibilizando, ni negando, ni quitándole importancia al golpe del 76. Lo que se plantea es que hubo muchas muertes y hubo desaparecidos de ambos lados, pero es mucho antes del 76. O sea, nadie toma el contexto de que todas las guerrillas comienzan en los gobiernos de Perón. Entonces, eso es lo que plantea el proyecto en grandes rasgos y no fue bien tomado, pero bueno, digo, también es una batalla cultural la que se está presentando y por eso yo voy un poco más allá de decir, bueno, presento el proyecto de ley para modificar la ley que instaura el Día de la Memoria, el día 24 de marzo, porque sale de acá de Capital y después se toma a nivel nacional, vamos a hacerlo un poco más abarcativa. Hablemos de memoria histórica completa, que no haya una mirada sesgada, que se hable de la historia completa, de cómo fue que se llegó a ese punto, teniendo en cuenta que no fue el 76 lo que genera que haya guerrillas, que haya muertos, que haya desaparecidos, sino que venía desde antes y además va un poco más allá el proyecto porque también plantea modificar el material que se distribuye en los establecimientos educativos, que no se hable como se viene haciendo hace muchísimos años de únicamente el golpe del 76, sino que se hable del contexto de las guerrillas, cómo es que surgen, cuáles eran sus objetivos.
más que nada también para terminar con el adoctrinamiento de los establecimientos educativos que se da en la primaria, el secundario y en las universidades. Entonces, es una mirada mucho más amplia y eso es básicamente lo que plantea el proyecto. De hecho, creo que en el proyecto adjuntás, ¿no? Las fotos de un manual de, creo que es secundario o primaria, pero escolar, en el que está la foto de una página donde muy claramente se propone un ejercicio basado en una bibliografía única. Entonces, ahí donde veo que en el proyecto propones el uso de material voluntario, ¿no? Que esto Exacto. entiendo que es que los chicos puedan llevar lo que encontraron en internet o lo que les contaron los padres. ¿Sería eso? No, en realidad pues, es importante eso de que también para que se entienda que nosotros no estamos imponiendo la visión completa que nosotros tenemos de la historia, por eso se dice que sea optativo y voluntario, o Ujú. sea, que tanto él, o sea, a través del Ministerio de Educación se promueva este tipo de material, no es que los chicos lleven, pero si bien algún chico tiene una mirada que coincida con la nuestra, claramente debería poder tener la libertad de hablar sobre este tema en su escuela, pero lo que se promueve es que desde el Ministerio de Educación se promueva el uso voluntario, porque hoy el material que llega a todos los establecimientos educativos viene básicamente del Ministerio de Educación. Claro. Después quería saber cómo lo tomaron. Vos me dijiste que, bueno, en este caso en la sesión no te interrumpieron, pero después, ¿qué comentarios tuviste? ¿Qué pasó después de ese video que vimos todos? Mira, pasa lo mismo de siempre, igual que el año pasado hubo críticas al respecto. Todo el mundo, o sea, digo todo el mundo, todos los legisladores que hablaron después de mí, es como que se sentían como ofendidos por el hecho de que yo planteara este tipo de temas, me acusaban de negacionista, o sea, yo creo que si uno tiene un poco de una mínima lectura política, puede evidenciar que realmente lo que nosotros planteamos no es negar lo que pasó en el 76. Entonces, Mm. políticamente juegan con el discurso e intentan confundir a la ciudadanía diciendo el espacio de Javier Milei es un espacio negacionista que niega la historia. De hecho, hubo una diputada de izquierda que después de que yo termino de hablar, estaban cuchicheando, digo, entre el resto del bloque, la izquierda con el kirchnerismo, y cuando yo termino de hablar, gritan por los 30.000 compañeros desaparecidos presente y se da vuelta y me apunta con el dedo y me grita negacionista. La verdad que eso demuestra también el marco de la falta de respeto por la opinión de los demás. Yo no comparto muchas de las cosas que se dicen en el recinto y mucho menos en el 24 porque todos siguen manteniendo una mirada parcial y sesgada de la historia, no hablan sobre los montoneros. Entonces, yo a veces sé con qué me voy a encontrar, no me asombra, pero sí claramente entiendo de que ellos no comparten y no respetan la opinión del otro. Vos sentís que te estás enfrentando a un relato, no siquiera un relato, ya es un credo incuestionable. Y yo lo planteo como un relato que fue construido por distintos aparatos, o sea, el mediático, el Mm. cultural, la política, todos han jugado un rol clave, perdón, para que hoy se siga hablando del 24 de marzo y se tome como negacionistas a las personas que nos atrevemos a plantear algo distinto. De hecho, es sorprendente, pero lo que fue mi discurso del año pasado y el discurso de este año tuvo muy buena repercusión entre la gente. O sea, yo no te puedo explicar la cantidad de mensajes que he recibido tanto por TikTok, por Instagram, por Facebook, por Twitter, agradeciéndome la valentía de poder plantarme en un recinto parlamentario para poder hablar sobre esto, porque muchos piensan exactamente lo mismo, pero todos han tenido siempre miedo de plantearlo. De hecho, yo lo conversé con una diputada del PRO que en el recinto, después de que yo termino de hablar, paso al otro lado de presidencia un momento y me dice, muy valiente tu discurso, lo que pasa es que acá nadie se anima a plantear eso y de hecho fue muy crítica con el discurso del kirchnerismo. Pero yo después la escuché a esta misma diputada que me habla detrás, digo, de la cámara del recinto, y lo que ella planteó era, bueno,
el 24, y no sé, tampoco se movió de su línea Mm. argumental que mantiene todo el espacio, tanto de Juntos como por el Cambio como el kirchnerismo, ¿viste? Entonces, yo ¿Qué es creo que está ahí corrección la beta. política, miedo a... ¿Qué es lo que les pasa a los legisladores que no tienen la valentía de salir a decir lo que vos estás diciendo? Lo que realmente piensan no lo dicen después en la banca. Exactamente, bueno, pero esa es la hipocresía, ¿no? De hoy el representante político. Yo siempre destaco, nosotros somos personas outsiders de la política. Es la primera vez que hacemos política, entonces nosotros no queremos repetir lo mismo que criticamos de todos los políticos, que siempre buscan la corrección política, que no dicen lo que piensan, que no representan a la ciudadanía, porque hay un número muy amplio de gente. Imagínate que este discurso se o sea, se viralizó en todo el país, pero vos no vas a verlo en ningún medio grande de comunicación, porque también ellos tienen una línea de corrección política. Entonces, siempre, viste, por eso yo te digo, me sorprende que haya llegado también hasta Santa Fe, porque no suele trascender lo que nosotros hacemos, y el año pasado cuando yo hablé, bueno, sí trascendió creo que en Clarín, en ámbito financiero, en el cronista, y todos nos decían, legisladora de Milei, plantea la teoría de los dos demonios. Y este año salieron un par de notas que decían, legisladora de Milei, plantea enseñar la teoría de los dos demonios en los colegios. Y seguís viendo que hay una mirada crítica y negacionista en cuanto a querer hablar sobre la historia real, porque no son cosas que yo invento, no es un relato que yo estoy construyendo, lo dije en el recinto. Yo me baso en la historia, en archivos históricos. De hecho, en el proyecto yo pongo algunos archivos, por ejemplo, de la carta de Perón, un montón de recortes de diarios, que si vos vas a los archivos históricos de cualquier parte, vas a encontrar todo lo que pasaba en esa época, que fue una época de mucha violencia en Argentina, que la sociedad pedía porque los militares los cuidaran, y hoy la sociedad, que en ese momento pidió por los militares, después los negó y los rechazó, típico Judas con Jesús, viste, literalmente. Pero esa es la realidad. Yo creo que también parte por una cuestión de que los ciudadanos se hagan también responsables por aquello que pidieron en algún momento, y no se niegue de que se pidió la ayuda de las Fuerzas Armadas, que bueno, las Fuerzas Armadas, digo, tuvieron un rol en el cual se llegó a un clima de violencia que también generó, ¿no?, que después hubiese un juicio a las juntas y demás, cuestiones por las cuales no pasaron los guerrilleros que, de hecho yo lo publiqué hace, creo que ayer habrá sido que lo subí en Twitter, me compartieron un video de archivo de un documental justamente de montoneros, que ellos explican realmente cuáles eran sus intenciones como guerrilla. Era la guerrilla del pueblo que estaban dispuestos a tomar el poder a base de violencia y de sangre, y que realmente a ellos no les interesaba representar a la gente, ellos querían llegar al poder. Era poder o muerte, y como dicen ellos, pero no muerte. Entonces, tampoco seamos hipócritas de creer que eran, como los llaman, jóvenes idealistas, sino que eran personas que estaban dispuestos a matar por llegar al poder. Por último, te pregunto, ¿por qué te interesó tanto el tema, siendo que vos, tanto como yo, no hemos vivido esa época? Mira, a mí me interesó por el hecho de que yo lo viví todo el tiempo en el secundario y en la universidad, el tema del adoctrinamiento, que cuando vos planteabas algo distinto, eras desaprobada por el cuerpo docente, y era como que quedabas mal vista. Entonces me parecía que ya después de tantos años, ¿no?, de haber pasado por esa etapa, y sabiendo que actualmente sigue el adoctrinamiento en los establecimientos educativos, me parece que es el momento de plantear este tipo de cuestiones, porque aparte, digo, si yo en el lugar que estoy no me animo a hacerlo como representante de los porteños, ¿qué le queda al ciudadano común que piensa lo mismo que yo, pero que no se anima a hablar y tampoco encuentra un representante político que se anima a decir lo que ellos también piensan? Entonces, es parte también de la responsabilidad de, de que como políticos podamos también representar a la ciudadanía y hablar sobre aquello que la gente quiere que se hable, y no invisibilizarlo, porque si no es seguir fomentando un aparato que construye un relato en base a una ideología, porque tengamos en cuenta
que lo que es todo el tema de los derechos humanos se lo apropió el sector del kirchnerismo Sí. cuando asume la presidencia Néstor Kirchner y encontraron una forma de hacer un negocio millonario. Además, me parece que también parte del compromiso como ciudadanos poder plantear estas cuestiones. Y de hecho, yo la escuché a Fernández Mejide estos días también que estuvo hablando. Fernández Mejides tiene un hijo que fue desaparecido, que ella todavía no sabe qué fue del hijo, y sin embargo ella tiene una mirada, y me parece que es muy valiente, tiene una mirada crítica respecto a lo que sucedió en la época, y ella misma planteaba la cuestión de los números, porque los números no es que los cuestionamos nosotros, los cuestiona la historia. Hoy vos vas a los números oficiales que están registrados en el Estado, o que registró la CONADEP en su momento, y no llegan a los 10.000, o sea, había entre 8.500 y 9.000 y pico, o sea, y lo decía Fernández Mejides, ¿dónde está el resto de los 20.000 familiares de estos desaparecidos? ¿Por qué no están? ¿Por qué no piden por su familia? Pero sí lo que ella planteaba, y me parece que es la próxima discusión que nos tenemos que plantear, quiénes son esas otras 20.000 familias que no reclamaron por sus desaparecidos, pero que sí cobraron la reparación histórica. Entonces, ahí está el problema de que se está creando un aparato ideológico desde el Estado que lo único que ha hecho es robarle al ciudadano para pagar una reparación histórica millonaria a personas que formaron parte de la época más oscura de Argentina, que no solo es parte del 76, sino desde antes en la presidencia de Perón, y que son personas que también esto lo ha comentado Victoria Villarroel, personas que formaron parte de las guerrillas de Montoneros y que murieron en el intento de matar a ciudadanos civiles o policiales o militares, hoy están dentro de la nómina de la CONADEP como desaparecidos, cuando están los datos concretos de que fueron personas que intentaron asesinar a otros individuos en pos de su ideología socialista que tenían. Entonces me parece que va a llevar muchísimo tiempo, pero me parece que es el momento de que empecemos a discutir esto, y la verdad que yo lo reflexioné estos días. Estoy contenta de haberme animado el año pasado porque eso le dio también el pie a que otros espacios políticos y otros legisladores que comparten también el mismo espacio que yo este año se animaran a hablar. Lo hizo Victoria en el Congreso, lo hizo un legislador de provincia de Buenos Aires, Nahuel Sotelo, una concejal de Pilar, Solana Marchesán, de hecho una diputada de Republicanos Unidos acá en la legislatura porteña también se animó a plantear esa idea. Entonces, eh, creo que es satisfactorio dentro de todo haber pasado por el miedo que pasé el año pasado de plantear esto y saber que iba a ser atacada, pero fue bien recibido en la opinión pública y eso animó a que el resto también se animara a plantear esto en sus propios recintos parlamentarios, y no me parece menor. Y yo creo que el año que viene esto va a seguir creciendo y van a ser más los políticos que se animen a plantear de que hablemos de la historia completa. Te agradezco un montón, Rebeca, porque la verdad que te digo en serio, circuló mucho el video por acá y me parecía interesante escuchar de tu voz qué es lo que habías intentado hacer con ese discurso y con este proyecto que no sé si ahora, en qué estado está, si cuando se vota o si puede No, llegar a no, recinto, ¿cómo es? el proyecto está en comisión, de hecho yo lo presenté sobre tablas, que es uno de los Mm. mecanismos que tenemos acá para que un proyecto se vote en el recinto, pero bueno, cuando llegó a labor parlamentaria, que se hace un día antes de la sesión, directamente el presidente del bloque de Juntos por el Cambio dijo que no, o sea, y nunca te dan un motivo, ¿viste? Te dicen no y es no, y queda ahí, el proyecto queda en comisión cajoneado, no se trata, pero bueno, tengamos en cuenta que ellos también responden a un discurso políticamente correcto, porque de hecho la pelea en el recinto fue por qué proyecto de declaración se iba a acompañar, porque el kirchnerismo había presentado uno, Juntos por el Cambio había presentado otro, y ahí intentan entrar en consenso. De hecho, Juntos por el Cambio pidió que se sacara la cifra de 30.000, que ellos no la comparten, pero sin embargo después en lo político mantienen otro discurso. A veces evitan hablar de las cifras, porque el problema acá a veces es la cifra, pero yo digo,
haya sido 1, 10, 20, lo que sea, está mal. Sí. Pero yo creo que no es necesario tampoco inventar números, pero entendemos que esto lo comentó hace un par de años un ex montonero, que fue él el que ideó la cifra de los 30.000, era para tener la repercusión a nivel internacional, para tener el apoyo y poder recibir financiamiento, porque si era un genocidio lo que se planteaba, iban a poder tener ayuda económica desde el Foro Internacional. Pero digo, seguir fomentando un número que no existe, me parece que no está bueno y no es para faltar a la memoria de las personas que murieron en esa época, sino para que realmente hablemos con datos concretos y reales. Sí, más cuando involucra dinero público, ¿no? Como decíamos recién, los subsidios, digamos, es cuestionarlo por eso, ¿no? Porque, a ver, estamos dando plata a 30.000 personas o 30.000 familias, pero bueno, a ver, ¿a quién se la estamos dando? Porque es la plata de todos. Creo que a eso te referís, ¿no? Exactamente, hubo un caso que me comentó la diputada nacional Victoria Villarroelas el año pasado, que era de un hombre que figuraba en la nómina de desaparecidos, y el hombre este vive en España, es un argentino que se fue a vivir al exterior, pero Ah, él, sin embargo, figuraba como desaparecido. Entonces, me parece que ahí está, es lo que yo planteo. Para mí esto es un curro millonario que ha hecho el Estado a cuesta de los argentinos, porque tomamos en cuenta que todo lo que sale del aparato estatal se recauda de los impuestos. Entonces, ¿quiénes son estas personas que han cobrado la reparación histórica? Que estamos hablando de millones de pesos por personas, por familias. Entonces, me parece que no es una discusión menor a pasar por encima, que ya de hecho durante todos los gobiernos del kirchnerismo, desde Néstor Kirchner hasta Cristina Kirchner, se ha continuado fomentando con esto. Y de hecho, si vos querés utilizar lo que tiene que ver con el banco genético que tiene hoy el aparato estatal, si vos no sos desaparecido dentro de la época del 76 en adelante, te prohíben a vos utilizarlo, algo que pagan todos los argentinos con sus impuestos. Entonces, ahí está también la parte de la beta ideológica que sigue fragmentando Argentina, por eso yo me corro de eso y no lo vengo a plantear como algo ideológico, sino como algo que corresponde porque los hechos históricos así lo demuestran. muchas gracias, Rebeca. No sé si querés agregar algo más y si no, ya cerramos. No, la verdad te agradezco que el espacio y me alegra que haya llegado hasta Santa Fe y que ojalá esto tenga trascendencia y que sean muchos más, no solo acá en Buenos Aires, sino también en el resto de las provincias, de muchos más legisladores y diputados que se animen a plantear esta conversación, porque me parece que si somos más, se puede llegar a plantear, digo, a nivel nacional una revisión completa de todo este aparato millonario que ha montado el kirchnerismo en base a la apropiación de los derechos humanos, que yo creo que los derechos humanos son de todos, no es de un sector ideológico. Entonces me parece que es el momento para dar el debate, la discusión y empezar a hacer una revisión seria de qué es lo que está pasando acá en Argentina con este tema. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente hablaremos más adelante si sigue este tema, ¿sí? Dale, te mando un saludo y gracias por el espacio. Chao, hasta luego.